Pero realmente hoy día sí quisiera hablarles de un tema un poquito serio. No sé a cuánto les ha impactado, pero a mí me ha impactado ver lo que está pasando alrededor nuestro. Está a la vuelta de la esquina. Ayer veía que el fuego ya está llegando al Pantanal. Varios de ustedes tienen fotitos de su luna de miel en el Pantanal. Guarden bien esas fotos porque puede ser que hasta de aquí a 200 años no volvamos a tener esos paisajes. Y ha habido algo que creo que a todos nos ha dolido, nos ha indignado, no sé qué otra palabra usar, lo que está pasando. Pero ha habido algo que a mí honestamente me ha llegado a doler, indignar y molestar más, y es ver la reacción de algunas personas que pareciera que están más deseosas de tener algo que festejar que de realmente encarar la realidad. El viernes fue que empezó a circular el video de la lluvia, ¿sí? Y en lo personal realmente me dolía porque yo estaba hablando ese momento con alguien que está allá y me decía, nos estamos ahogando en humo. Estamos respirando ceniza, el fuego está llegando y por otro lado pasaban videitos de está lloviendo, gloria a Dios, se acabó la historia. Y a algunas personas les decías, no está lloviendo, no es verdad. Y te respondían, qué falta de fe, qué negativismo. Desde hace algún tiempo han empezado a surgir en nuestro medio, y voy a hablar ahora como iglesia, a la iglesia y a nosotros que somos iglesia. Han entrado de moda unas especies de teologías de sentirme bien. Una especie de teologías que lo que buscan es hacer que yo esté feliz. No el pastor, ¿no ve? Sino todos nosotros. Yo estoy feliz, yo me siento bien. Y cualquier cosa que no me haga sentir bien o no me haga feliz, entonces es del diablo. Y desde hace algún tiempo esas teologías parecían ser simplemente infantiles o irresponsables. Pero creo que ahora han cruzado el límite de infantiles y irresponsables a peligrosas. Porque el momento en el que estás dispuesto a ver que tu hermano sufra porque a ti no te hace sentirte bien la realidad, es el momento que has cruzado el límite de la insensibilidad y la locura. Y sé que son palabras fuertes y discúlpenme. Pero si fuera tu hijo que se ha accidentado y te llaman y te dicen tu hijo se ha accidentado y tú dices no se ha accidentado, es mentira. Me estás diciendo reportes negativos. Mi hijo está en la cama tranquilo. ¿Qué haría cualquier persona con un padre así? ¿Qué haría la ley con un padre así? Si lo dejas a tu hijo morir en la calle porque tú no puedes aceptar un mal reporte de algo que le ha pasado, porque no se siente bien, porque tú habías orado antes de que salga y como tú habías dicho, así era. Y a veces hacemos lo mismo con situaciones en nuestro entorno, que como no me gusta lo que está pasando, lo niego. Y me enojo cuando me dicen que no es así. Y acuso de falta de fe, de negativismo o de lo que sea. Y mientras hay personas ahorita, hoy, en este momento, que se están ahogando en una nube de ceniza, hay otras personas que están más felices posteando videos. No te estoy diciendo que te sientas culpable de lo que está pasando. Nadie aquí es responsable de lo que está pasando. No te estoy diciendo que nosotros, o yo, o tú, o nadie, tenga la solución o seamos responsables de resolverlo. Podemos dar nuestro granito de arena. Te estoy hablando desde el punto de vista de hijos de Dios que somos, cristianos. Y en medio de esta situación, ¿qué nos llama Dios a hacer? Una voz de sal y luz, una voz que busca la justicia, o una voz que niega la realidad porque la realidad no se adecua a mi teología en la cual yo me quiero sentir bien. Perdónenme, no quiero ser duro, desalentador, pero en algún momento tenemos que ponernos la mano al pecho y decir, sí, Dios es vivo, real y es todopoderoso. Y me ha llamado a mí a hacer luz en este mundo. Y ser luz en este mundo no es ocultarme bajo la mesa y decir, no hay oscuridad.
Ser luz en este mundo es salir a la oscuridad y decir, aquí hay oscuridad y yo con lo que puedo y con lo que Dios me ha dado la voy a enfrentar. Amén. ¿Me están siguiendo? Y en medio de esto, yo me empecé a preguntar, hace tiempo me preguntaba esto y ahora este tema un poco me ha llevado a realmente preguntarme más seriamente y también poder compartir con ustedes qué dice la Biblia, qué dice Dios, no vamos a hablar de la tragedia del dolor, sino acerca de nuestro planeta, de lo que nosotros como iglesia y como cristianos deberíamos hacer o no hacer, o cómo deberíamos encarar la naturaleza. Quiero comentarles que hay dos caras de la moneda en esto y quiero pedirles que vayan a nuestro canal de YouTube y puedan ver un mensaje de hace más o menos un mes y medio que se llama La Imagen de Dios. En ese mensaje de hace un tiempito que se llama La Imagen de Dios, estaba hablando de una de las caras de la moneda, que es la preeminencia del ser humano delante de Dios. El ser humano es imagen y semejanza de Dios, dado por Dios como soberano de la tierra. Entonces el ser humano tiene un lugar especial en el planeta y de eso hemos hablado en ese mensaje, no lo voy a repetir, pueden verlo. Pero muy brevemente y de pasada en ese mensaje tocaba la importancia de la mayordomía, del cuidado que el ser humano debe tener de la creación. Y esa es la otra cara de la moneda de la que hoy vamos a hablar, ¿sí? Entonces, si quieren tener la figura completa, por favor, repasen aquel mensaje y enfoquémonos en el mensaje de hoy. Cuando estamos hablando de la naturaleza, siempre ha habido un conflicto entre dos conceptos. Y estos conceptos no los defino yo, no los define la teología. De hecho, los definen aquellos que piensan en la naturaleza. Y la naturaleza tiene dos valores para el ser humano. Un valor instrumental y un valor intrínseco. A ver, para que se acuerden estas palabras, pueden repetirlas conmigo. Valor instrumental y valor intrínseco. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? El valor instrumental es el valor que tiene algo en función al uso que yo le doy. Y el valor intrínseco es el valor que tiene algo en función a lo que es en sí mismo. ¿Ya? El valor instrumental es qué beneficio me aporta. El valor intrínseco es lo que vale en sí mismo. Por ejemplo, un ser humano tiene un valor intrínseco por sí solo. Todo ser humano vale independientemente de lo que haga o no haga, de cómo sea o deje de ser. Esa es la otra cara de la moneda, lo que habíamos hablado en ese mensaje aquella vez. La naturaleza tiene una eterna flexión entre estos dos valores, porque el ser humano lamentablemente siempre ha oscilado entre los dos extremos. Y el ser humano en muchas ocasiones se fija solamente en el valor instrumental de la naturaleza. El planeta es mío y está para servirme y lo voy a explotar hasta el punto de agotarlo porque es mío y puedo. Y está para que yo me sirva. Y entonces yo puedo hacer lo que quiera y puedo construir indiscriminadamente y puedo contaminar indiscriminadamente y puedo cosechar indiscriminadamente porque para eso está. Después lo voy a resolver. Voy a patearlo a las próximas generaciones. Ese es un enfoque instrumentalista de la naturaleza. ¿Me están siguiendo? Hay otro extremo que es el valor intrínseco. Que hay gente que dice, no sé si han visto algunos memes, si la naturaleza es el pulmón, el humano es el cáncer. Y básicamente lo que eso te dice es que el ser humano es un problema en la naturaleza y mejor le iría a la tierra sin el ser humano. Y ese es el otro extremo. La naturaleza vale tanto que tú vales menos. Y ese otro extremo es otro extremo peligroso, es un extremo insostenible, es un extremo que va a acabar por destruir a la humanidad y destruir también al planeta. Y les voy a dar un solo ejemplo de esto. El año pasado, en California, hubieron una serie de incendios muy parecidos a los que hay aquí. Resulta que tradicionalmente durante miles de años, o cientos de años por lo menos, desde las poblaciones indígenas de California hasta años muy recientes, el ser humano había estado controlando los bosques en California. Y hacían ciertas talas y cortes justamente para evitar que cuando empiece un incendio se propague indefinidamente. Yo estuve en un parque natural en Kentucky donde se ve esto, y esto lo manejan desde los indios americanos, no es una cosa del europeo colonialista. Tú entras y ves espacios de bosque enormes y luego espacios entre los bosques. ¿Para qué? Para controlar la sobrepoblación y el incendio. Pero en California se fueron a un extremo
intrínseco en el que el ser humano es una plaga y no debe tocar, y dejaron crecer descontroladamente. El crecimiento descontrolado en época de sequía causó un fuego que no se pudo controlar. ¿Por qué? Porque tanto vale que no se puede tocar. Ninguno de los dos extremos es sabio. Hay un extremo intermedio, que es el extremo del buen manejo, del uso sin abuso y del respeto sin idolatría. ¿Me están siguiendo? Uso sin abuso y respeto sin idolatría. Y ese es un extremo de sabiduría, de manejo, en el que entra la ciencia forestal, la ciencia ambiental y también la ciencia bioquímica y la ciencia química, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo le saco el mayor provecho sin destruirlo y haciéndolo sostenible? ¿Qué toco y qué no toco? ¿Cuánto toco? Estoy hablando de la naturaleza. ¿Sí? Y sabes que este extremo, este equilibrio, mejor dicho, no se lo inventó el ser humano, se lo ha inventado Dios desde la creación. Cuando Dios puso al ser humano en la tierra y en el huerto de Edén, lo primero que Dios le dijo al ser humano es: todo es tuyo menos esto. Come todo lo que quieras, pero de este árbol no comas. Y Dios le estaba diciendo al ser humano un mensaje muy importante: te lo estoy dando a ti, pero yo soy el dueño. Es para que lo uses y lo disfrutes, pero no es tuyo. Cuídalo. Cuando tú alquilas un lugar y te dicen: aquí están las llaves, pero de esta puerta no te voy a dar llave, porque yo estoy guardando mis cosas. Y si tú vas y abres eso, ¿qué se llama eso? Traspaso. Estás entrando a algo que no tenías derecho de entrar. ¿Sí? Porque te han dado para que uses y disfrutes, pero te han dado un límite. Y Dios le dice eso al ser humano: todo es tuyo para que uses y disfrutes, pero esto me reservo para mí, porque acordate, el dueño soy yo, el beneficiario eres tú. ¿Me están siguiendo? Nosotros somos beneficiarios de la propiedad que Dios nos ha dado, pero que es de Él. En Génesis 2:15 Dios le da un encargo al ser humano. Génesis 2:15, por favor. Y dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que ¿pueden leer las últimas dos palabras conmigo? Ahora juntos a la cuenta de 3 y fuerte: a la 1, a las 2 y a las 3. Dios le dijo al hombre: cultiva y cuida. No le dijo cultiva hasta agotar, y no le dijo cuida sin tener beneficios. Cultiva y cuida. Cuídalo y cosecha el beneficio. ¿Me están siguiendo? Dios nos dio la tierra para eso, para cuidarla y también explotarla. No para explotarla hasta destruirla, ni para cuidarla hasta destruirnos. Para cuidarla y explotarla con sabiduría, con equilibrio. Y la primera solución para esto es decir a veces no sé. Y buscar a alguien que tal vez sabe un poquito más y preguntarle: en este contexto, ¿cuál es la mejor manera de encontrar este equilibrio? De cultivar y cuidar. ¿Están siguiendo? Amén. Hay un autor que yo lo conozco personalmente, de hecho, se llama Gonzalo Chamorro. Es uno de mis teólogos favoritos latinoamericanos. Está justo arribita, Gonzalo Chamorro, y dice así, si lo podemos proyectar. Dice: ya desde el Edén, en la creación, no se puede olvidar que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Encomendó a los seres humanos la responsabilidad de señorear y ser mayordomos de toda la creación. Pero durante siglos se ha utilizado el aire, las aguas y la tierra, junto con los recursos, sin mucha consideración de la posibilidad que los recursos naturales que se brindan podrían acabarse algún día. Dios nos dio la tierra para señorearla, pero también para administrarla. Y lamentablemente a veces hemos ido como topadora, sin pensar que después no va a haber vuelta atrás. Y Dios nos recuerda y nos dice: yo te la he dado para que la cuides y la explotes. Ambas cosas.
Y este tema continúa a través de toda la Biblia. Y llegamos al Levítico, la ley de Dios dada a su pueblo. Y en el Levítico, en la ley de Dios dada a su pueblo Israel, léanlo en su casa, todo el capítulo 19 y todo el capítulo 25 habla sobre el cuidado de la tierra. Pero Levítico 25-23, Dios les deja de despedida un recuerdo fuerte a Israel, que este recuerdo resuena para nosotros hoy. Ponlo por favor, Levítico, y pueden leerlo conmigo a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Dios está hablando de la tierra que le dio a Israel, que le prometió a Israel, que le dijo: esta es tu tierra, tómala. Aquí vas a vivir, aquí vas a habitar, aquí vas a prosperar, aquí vas a cosechar, aquí vas a sembrar, aquí vas a hacer todo. Pero recuerda que la tierra es mía. Si la tienes es porque te la he dado. Y en el contexto de este pasaje, todo el Levítico 25 están las leyes del año sabático y las leyes del año de jubileo. Y las leyes del año sabático y del año de jubileo tenían una característica especial. Proclamaban descanso a la tierra, libertad al pobre y ayuda al oprimido. Levítico 25, 8 al 12, un poquito resume esto. Levítico 25, del 8 al 12, dice así: 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Ahí un ratito. Los años sabáticos eran los años en los que Dios decía, era cada 7 años, llegaba el séptimo año y Dios decía: ahora toca el reposo. Hasta aquí has cosechado, hasta aquí has sembrado, hasta aquí has hecho, hasta aquí has ganado. Ahora vas a dejar descansar la tierra. Este año no cosechas, este año no siembras, este año no explotas, este año dejas descansar. ¿De qué voy a vivir? De lo que has ido cosechando los años anteriores. Parecería un buen concepto económico, por ahí lo es. Pero era un concepto de cuidado, de trato del suelo que Dios le dio a su pueblo. Y aún en las épocas de Moisés, 1200 años antes de Cristo, hace más o menos 2200 años antes de nosotros, la gente no tenía idea de biología, de ciencias naturales ni de nada. Dios ya le dio a su pueblo una ordenanza y le dijo: la tierra la tienes que explotar con límites, la tienes que cuidar con límites, la tienes que dejar descansar. ¿Me están siguiendo? Y también ese mismo año sabático proclamaba libertad al cautivo y proclamaba ayuda al pobre, etcétera, etcétera. Seguiremos leyendo, por favor, el versículo 9. ¿Sí? Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo. De ahí viene el año de jubileo. Y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que hayan brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. Hay un autor, Pablo Richard, que habla un poquito del tema del jubileo, lo explica muy bien. Pablo Richard dice así: la tierra es la primera en gozar del privilegio divino del descanso. El verbo dejar descansar literalmente significa aquí: el ser humano tiene el derecho de trabajar la tierra y sacar su producto, pero Dios también defiende el derecho de la tierra a su descanso. Los primeros que tienen beneficio de esta liberación son los pobres y luego los animales. Aquí Dios impone un límite para defender los intereses de la tierra y de los pobres. En castellano, uno de los mandatos de Dios para su iglesia y para nosotros hoy es ser una voz de justicia ante la injusticia. Es ser voz de verdad ante la mentira. Hoy no es el tema, ni vamos a entrar a hablar de los pobres, los necesitados y todo eso. No es el tema de hoy, nos tenemos que quedar todo el día para hablar del tema. Hoy es el tema de la naturaleza, pero en su ley, fíjense, en la creación Dios ya dispuso un equilibrio. En su ley Dios ordenó el equilibrio. Y esta sociedad agrícola de Israel le dijo: ¿sabes qué? Vas a explotar la tierra pero con límite. Vas a cuidar y vas a dejar descansar. Y tu codicia no va a sobrepasar tu necesidad. ¿Me están siguiendo? Y la iglesia tiene la tarea hoy de seguir siendo esa voz profética de justicia. Ya no vivimos en una sociedad agrícola, no estamos en Palestina. Tal vez el tema de sembrar 6 años y descansar el séptimo no se aplicará a nuestro suelo, no sé.
pero sé que hay alguien que sabe, y que el que sabe nos enseñe, y vivamos sabiamente, cuidando lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Y aquí nuevamente entra el equilibrio entre el valor intrínseco y el valor instrumental. Siembra y cosecha, pero llega un momento en el que respeta y deja descansar. ¿Vamos bien? Y en el Nuevo Testamento continúa el tema, y en Juan 1:3, el apóstol Juan nos hace recuerdo y dice: por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Nuevamente nos recuerda y nos dice: ¿sabes qué? La tierra es de Dios. Él la creó, por él es todo, y sin él nada de esto existiría. ¿De quién es la tierra? De Dios. ¿Para quién la creó? Para nosotros. Pero no dejamos de ser habitantes en algo que no es nuestro, que nos fue dado para beneficiarnos y para cuidarlo. ¿Me están siguiendo? Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo escribe sobre la tierra y nos dice, Romanos 8, 18 al 23, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza, digan conmigo, firme esperanza, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Ok, 3 conceptos fundamentales sobre nosotros y la tierra que el apóstol Pablo nos da aquí. Número 1, tenemos una esperanza eterna, una esperanza de completa restauración de nosotros y de la creación. Esta creación que vive bajo un principio de entropía, y hazme un favor, levanta la mano si has escuchado esa palabra y sabes lo que es la entropía. Ya, la entropía es un principio universal que dice que todo tiende a desgastarse, todo tiende a decaer, todo tiende a destruirse. ¿Sí? Nosotros somos vivos ejemplos de la entropía. Fíjate tu foto de hace 10 años y fíjate tu foto de hoy. Aunque algunos tienen la fuente de la eterna juventud, cuando le quitas el filtro de Instagram, sigue siendo entrópico, ¿sí? La creación toda va hacia una entropía, va en decadencia, va rumbo al agotamiento. Y tenemos una esperanza que Dios nos da que nadie más la tiene. Si bien vamos hacia la entropía, hay otra realidad que viene en colisión contra nosotros y va a chocar, que es la realidad de la restauración. Un día, cuando esta tierra llegue a su fin, Dios la va a restaurar a su estado original y nos va a restaurar también a nosotros, a ella con nosotros, al estado original de la gloria en Dios. ¿Sí? Entonces, número 1, hablamos de la esperanza. Número 2, ya se los dije sin querer, la entropía. La tierra tiende a la decadencia. Eventualmente el universo se va a acabar, hagamos lo que hagamos. De aquí a 100,000 millones de años el sol se va a apagar. Ese problema sí se los vas a dejar a tus futuras generaciones de aquí a 100,000 millones de años. ¿Sí? A ver cómo la hacen. La tierra tiende a decaer. Antes de que el ser humano siquiera exista, la tierra ya ha pasado 3 extinciones masivas, dice la ciencia. No tenía nada que ver con nosotros. No éramos culpables. La tierra tiende a la entropía. Pero número 3, la responsabilidad de la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros tenemos algo que hacer y decir al respecto. ¿Me están siguiendo? Nosotros tenemos delante de Dios la responsabilidad de ser primicias del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya tenemos en nosotros una realidad que sobrepasa a la entropía y que tiene la esperanza. Y es decir a todos, este mundo no es el fin, esta tierra no es todo, hay algo más allá. Pero mientras estamos en esta tierra, nos toca empezar a vivir y aplicar los valores del reino de Dios, incluido el cuidado de la creación. Es decir, que nos toca a nosotros poner en práctica lo que Dios le dijo a Adán: cuida y cultiva, cuida y cultiva. Nos toca, en temor de Dios, tratar de ser el centro de ese péndulo y decir: debemos cuidar, no debemos ser irresponsables, no debemos ser abusivos, no debemos ser explotadores del planeta.
pero tampoco debemos hacer del planeta un ídolo intocable, inalienable. Debemos ser aquellos que cuidan y cultivan. ¿Me están siguiendo? Cuidan y cultivan. Romanos 1, vamos a leer unos pasajes de Romanos 1 que nos ayuda a entender este extremo. Romanos 1:20 en adelante, dice así: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aunque afirman ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y aquí se va al otro lado del péndulo. La naturaleza apunta a Dios. ¿Quieres saber que hay un Dios? Mira la naturaleza. Y no te estoy diciendo mírala desde un punto de vista de la ignorancia, de es incomprensible. La naturaleza es comprensible. Dios le puso leyes, le puso normas y nos dijo estudienla. Pero a medida que la estudias vas a encontrar que detrás de ella está la mano poderosa de Dios, que sostiene todas las cosas, que pone las cosas en orden. Dios es el creador y el creador se manifiesta en su revelación. Pero nos dice, recuerden eso, la creación es para adorar al creador, no para adorarla a ella, a la creación. ¿Sí? La creación apunta al creador y nos dice, hay un Dios todopoderoso al cual adorar. La creación no está hecha para que nosotros adoremos a la creación. ¿Me están siguiendo? Y entonces volvemos al medio del péndulo. Dios nos puso a nosotros para hacer en este tiempo la manifestación de Él en la tierra, de la manera de ser una voz que dice, esta tierra es nuestro hogar y no es nuestra, es prestada. Y como todo lo que es prestado, nos toca cuidarlo, nos toca protegerlo. Pero también nos ha sido prestada para sacarle provecho. Entonces vamos a sacar provecho con sabiduría. Vamos a sacar provecho con inteligencia. Y vamos a buscar un futuro sostenible para el ser humano. ¿Vamos bien? Tal vez una última cosa en esto que es importante. Y es otra vez tratando de encontrar ese equilibrio en el péndulo. Es que vivimos ahora nosotros en una generación, y de esto hemos hablado hace un par de semanas, de emociones. Todo es emocionalismo. Y entonces todo lo que yo siento se superpone a la realidad. ¿Por qué? Porque vivíamos antes en una época contraria al emocionalismo y en una época del explotacionismo. Sí, si tú lees libros de los años 70 hasta principios de los 80, la tierra era para que el hombre la descubra. Y veías cosas terribles como que para estudiar un animal lo mataban, ¿no? Vamos a estudiar cómo este cocodrilo ha llegado a medir 6 metros, le vamos a cortar la cabeza y estudiar sus órganos. Esa era la mentalidad del hombre de antes. Era un salvajismo. Era un salvajismo. Y hemos aprendido de eso. Pero ahora nos hemos ido al otro extremo. No se toca, no se mira, no se dice. Y entonces nos hemos olvidado que vivimos en un mundo complejo con una realidad compleja. Y esto es con lo que quiero terminar. La sostenibilidad de los Andes no es la misma que de los valles, no es la misma que del trópico. La solución que sirve en la punta de la montaña no es la misma que va a servir en el desierto de Atacama. No es el mismo paraje. Lo que funciona aquí no funciona acá. Y eso lo vivimos nosotros naturalmente. Lo vivimos nosotros intuitivamente en nuestra vida diaria, ¿verdad? ¿Sí? En tu casa andas con pantuflas y pijama, pero no vas al trabajo con pantuflas y pijama, porque lo que en la casa sirve, en el trabajo no sirve, ¿no ve? ¿Sí? Pero a veces queremos nosotros olvidarnos de estas soluciones y agarrar y pintar todo con una brocha y dejarlo así. El verdadero futuro sostenible del planeta y el ser humano es que el ser humano deje de ser tirano y deje de ser ultrasensible. Y el ser humano empiece a usar la cabeza que Dios le ha dado. Y empieza a decir, existen centros rurales, centros urbanos y centros naturales.
Hay reglas para los centros naturales, hay reglas para los centros rurales y hay reglas para los centros urbanos. Y debemos empezar a vivir bajo esas reglas. Y con esto termino aterrizando en nosotros, cochalos, compatriotas, compañeros vallemantas. Y por ahí también mis amigos cambas, chapacos, chaqueños, lo que sea que haya por aquí, bayunos, porque alguien una vez se enojó conmigo y dijo, yo soy bayuno, no soy colla. Bueno, para todos nosotros, nuestra viveza criolla es la receta de nuestra destrucción. Nos encanta pasarnos por encima de las normas. Y luego cuando viene la consecuencia somos víctimas. Me voy a cruzar en verde pues, a ver, ¿quién me va a pegar? Y luego viene el micro y te pasa por delante. ¡Ay, Dios! ¿Por qué? Porque estaba en verde. Porque has hecho lo que no debías. ¿Y qué esperabas? ¿Que cuando haces lo que no debes todo te va a salir bien? Pero así pensamos. No, yo no, pastor. Sí, a ver, te seguiremos en el auto hasta tu casa. Es domingo, pues el semáforo domingo no funciona. Así pensamos. Y luego queremos resolver los grandes misterios de la creación. Tiene que empezar por nosotros. Por entender que no es hecha la ley, hecha la trampa. Entender que para que el futuro se sostenga y el ser humano prospere en esta tierra, el ser humano tiene que empezar por pensar que no se trata de mí, de mi egoísmo, de cómo yo me siento y de lo que a mí me conviene. Se trata de que vivimos en una comunidad global, compartida, y que estamos aquí de paso en una tierra alquilada. Y que necesitamos empezar a ponernos la mano al pecho y decir, yo voy a hacer mi parte. Mi parte puede ser una gran parte de presentar grandes soluciones, o mi parte puede ser simplemente cerrar la pila después de que salió del baño de la iglesia. Pero una parte tengo que jugar. Amén. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? ¿Sabes qué es interesante? Mientras la alabanza va subiendo, es interesante, es impresionante cuando tú lees la ley del Antiguo Testamento. Cuando te das cuenta que estás hablando de una ley para un pueblo agrícola, para un pueblo iletrado en su 90% de la gente, para un pueblo primitivo de hace 2400 años o más. Y te das cuenta que en su sabiduría Dios les da leyes. Y aún en Levítico 25 y 19, si tú lees, Dios mismo establece normas diferentes para el campo y la ciudad en aquellas épocas. Y Dios mismo dice, si este territorio es considerado un territorio fuera de la ciudad, entonces la norma va a ser así, así, así. Pero si tu territorio está dentro de una ciudad amurallada, entonces harás así, así y así. Y si Dios ya nos dio la receta hace tanto tiempo, ¿por qué no empezamos a poner en práctica? Como les dije, tal vez no funciona aquí, yo no sé. Tal vez hay algún ambientalista por aquí que sabe cuál será el ciclo de uso del suelo en Cochabamba. Y te aseguro que el Valle Bajo y el Valle Alto tampoco es el mismo ciclo de uso del suelo. Pero hay un ciclo de uso. Y con meterle abonos y químicos para sacarle el jugo, no lo estás mejorando, lo estás agotando. ¿Y qué tal si dejamos de ser tan codiciosos y empezamos a ser cuidadosos? ¿Qué les parece? Amén. Y en medio de eso, ¿qué tal si un poco analizamos nuestra teología y dejamos a un lado la teología de me siento bien y buscamos una teología de compasión, una teología de ayudar al necesitado, de bendecir al prójimo y de cuidar de nuestra tierra? Amén.